Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Con esta hemos tenido lo que ha sido los actos protocolarios de inauguración de estas actividades y de esta conmemoración que va a tener, que se va a realizar entre hoy y octubre, pero la primera actividad es la conferencia con la que nos va a deleitar sobre las germanías y nos va a contextualizar sobre las germanías para entender el personaje y el momento, el doctor Pablo Pérez García. Yo no me acordaba, yo soy sincero, no me acordaba que lo tenía que presentar y a veces llega un momento y digo, bueno, muchos de ustedes ya lo conocen, ha estado presente en Segorbe, ha estado presente en nuestras vidas, tanto intelectuales como de amistad, durante muchos años. Es un investigador de la historia moderna valenciana con acreditación en todo el ámbito académico, no solo valenciano, sino también nacional e internacional. Es un especialista sobre todo en las cuestiones de las germanías, y él fue el director y coordinador de un trabajo de compilación de las germanías que no se había hecho hasta la celebración de los 500 años para toda la comunidad. Fue un trabajo arduo en el que tuvo que, como he dicho, coordinar a muchos investigadores de diferentes puntos de la geografía valenciana. Un trabajo que supone un antes y un después del conocimiento de aquel momento tan crítico para la historia de esta comunidad valenciana. De su bagaje académico, intelectual, de sus publicaciones, pues podríamos estar un buen rato. Hoy Internet tiene estas cosas, si a alguno le interesa más puede buscarlo y enseguida aparece todos sus libros, todos sus artículos y sobre todo todas sus líneas de investigación. He dicho que ha estado vinculado y entre otras cosas fue mantenedor de las fiestas de Segorbe, que también es un grado, yo creo que en el que y un compromiso. Y entonces, desde entonces, no ha dejado de estar junto a nosotros. Él nos ha apoyado en todo a la hora de realizar estas actividades. Ha sido un poco el mentor de todas las acciones que íbamos a hacer. Ha guiado a Vicente también en su trabajo, que va a ser una biografía que, si hablábamos de las germanías, la biografía de Vicente Peris va a ser también un después. Es decir, va a ser una obra consultada como referente y él ha sido el que lo ha tutelado. Han compartido, porque a veces cuando hay dos grandes personas intelectualmente se potencian, las sinergias que se ha comentado antes, en este caso han sido muy productivas, lo verán ustedes en agosto. Y yo no me quiero enredar más ni enrollar más. La palabra, Pablo, la tienes tú, muy agradecido porque estar con nosotros de nuevo y tienes tú la palabra. Amabilísima presentación que una vez más pues es un tributo a nuestra amistad de hace ya muchos años y que yo agradezco muy sinceramente porque bueno, como han ustedes escuchado hace un instante, pues él apenas se acordaba que tenía que presentarme y lo ha hecho de una manera muy ilustrativa, porque efectivamente ha hablado de aquello que yo considero que es verdaderamente importante en esta trayectoria. Llevamos conmemorando las Germanías de Valencia o la Germanía de Valencia ya hace unos cuantos años
y efectivamente durante todo ese periodo pues hemos podido realizar muchísimas actividades. La exposición que se inaugurará ahora a las 8 es una de ellas, y otras entre las cuales figura este libro que comentaba Pachi, titulado Más allá de la capital del reino, porque pretendíamos dar protagonismo a todas las comarcas valencianas que hasta aquel momento pues, aquí habían quedado un poco oscurecidas por el peso de la capital. Yo creo que eso es un hito importante. Otro hito sin duda va a ser dentro de unos días pues, la presentación del libro sobre Vicent Peris o Vicente Pérez, como ustedes quieran, porque las fuentes de la época pues traducen los nombres con relativa facilidad, no existe, los individuos no se identifican exactamente con un nombre y con un apellido como en nuestro tiempo, en nuestra época. Hay una cierta plasticidad en ese sentido en la época y las fuentes recogen esa plasticidad, ¿no? Ese hito va a producirse dentro de unos días. Es una biografía, yo creo que desde luego la biografía más completa que se ha publicado. Hay esbozos biográficos sobre Peris, será la biografía más completa. Pachi ha comentado que yo de alguna manera he estado encima de ella. No sé si el papel de tutelar era el más justo, ¿no? El proyecto era de Vicente Gómez Benedito, el proyecto era suyo. Yo en realidad lo único que hice en todo caso pues es leer su aportación, hacerle algunos comentarios, proporcionarle alguna documentación inédita sobre el personaje, muy poca, porque no es fácil encontrar fuentes inéditas sobre Peris, alguna había, alguna representativa, y ahí se ha acabado todo mi papel. La obra le pertenece en el 100% de su contenido, le pertenece a Vicente, y yo no quiero ocultarles esta circunstancia porque lo otro sería atribuirme méritos que no son míos, no son propios, son de Vicente, y esto no lo he hecho nunca, no lo voy a hacer ahora tampoco. Bien, me corresponde tratar de explicarles también con cierta claridad y con cierta sencillez qué fueron las Germanías o qué fue la Germanía de Valencia, porque hablar de la Germanía pues creo que es relativamente fácil como referente, un acontecimiento del cual acabamos de conmemorar los 500 años, el 50º aniversario. Y bueno, ¿qué fue la Germanía? Pues casi todo el mundo relaciona aquel acontecimiento con una revuelta popular, con una revuelta armada, con una rebelión armada del pueblo de Valencia o de los menestrales valencianos o de los artesanos valencianos contra las autoridades de la época por sus quejas que ya llegaron a un punto crítico determinado, porque cuando alguien, y cuando no se trata de alguien concreto, sino de grupos, luego hablaremos de qué denominación merecen estos grupos, cuando grupos determinados deciden coger las armas y defender un determinado proyecto político, social, por las armas, pues se han dado muchos pasos, ¿no? Estamos subiendo muchos grados en la escala de violencia, y la escala de violencia irremisiblemente nos lleva, pues como decía Juan Corchado hace un instante, a un final dramático como es el que tuvo Peris. Peris murió luchando, no sabemos exactamente si murió luchando o lo mataron, una ejecución extrajudicial pues inmediatamente después de haber sido capturado, puede haber sido, las fuentes permitirían argumentar a favor de una y otra forma de muerte. En cualquier caso, el cadáver fue tratado como un cadáver que había sufrido un proceso judicial y sobre el cual se aplicó una pena de muerte agravada que comportaba pues el cortar la cabeza y exponerla públicamente en el portal de San Vicente, que era el portal que daba acceso a la calle Virgen María de Gracia, en el cual vivía Peris en Valencia. Descuartizar al cuerpo y exponer los miembros pues de manera pública para escarmiento de todos aquellos que en un momento determinado pues habían apoyado a Peris. Por lo tanto, bueno, una revuelta, una guerra, estamos acostumbrados a calificarlo de esta manera. Y cuando hablamos de revueltas y guerras populares,
en la Europa de aquel tiempo, que fue la Europa de finales del siglo XV y de principios del siglo XVI, pues nos enfrentamos a un mundo en el cual el recurso a las armas, el recurso a la violencia por parte de, bueno, grupos populares, artesanos, campesinos, pues es algo que tuvo bastante frecuencia, que fue bastante frecuente en la época. Entre 1450 y 1525, la Germanía de Valencia comienza en 1519, acaba en 1522, se prolonga de alguna manera con una cierta proyección sobre la Germanía de Mallorca, que llega hasta el 23, aunque la Germanía mallorquina es un acontecimiento de naturaleza un poco diferente. Entre 1450 y 1525, pues se producen en toda Europa aproximadamente unos 80 acontecimientos de este tipo, ¿no? Revueltas, guerras populares, guerras sociales o luchas sociales que de alguna manera pueden ser comparadas con la Germanía. Algunas duraron muy poco. Todos ustedes han oído hablar de Fuenteovejuna. Bueno, Fuenteovejuna, la famosa muerte, linchamiento del comendador de Calatrava, Hernán Pérez de Guzmán, pues se produjo la noche del 22 al 23 de abril de 1476. Luego Lope de Vega la popularizó en una famosa drama histórico de principios del siglo XVII, pero este acontecimiento tuvo lugar en 1476, duró una noche, porque luego los diferentes jueces pesquisidores que fueron enviados a Fuenteovejuna, es una localidad cordobesa, pues todos se encontraron con algo que era relativamente frecuente en la época, y es que cuando toda una población se responsabilizaba de la autoría de un acontecimiento como este, un linchamiento, la muerte del comendador de la Orden de Calatrava, nada menos, pues no había forma de castigar a nadie, porque la multitud es impunible, la multitud no puede ser castigada, la multitud sería tener que condenar a muerte a toda una población, una población entera sería hacerla desaparecer, borrarla del mapa, y esto sería absolutamente inconcebible. Cuando Fuenteovejuna a los jueces pesquisidores tiene que responder a la pregunta capital, ¿no? ¿Quién fue? Pues todos a una, Fuenteovejuna, todos a una, y bueno, nadie fue castigado, nadie pudo ser castigado por aquellos actos que después, repito, Lope de Vega popularizó. Pero la Germanía de Valencia, que es un acontecimiento largo y complejo, pues perduró en el tiempo a lo largo de 3 años largos. Comienza en el verano de 1519 y acaba con la rendición de las dos poblaciones que todavía resistían a finales de 1522, que eran Játiva y Alcira, pues acaba 3 años y medio después. A lo largo de todo ese periodo, a lo largo de todo ese tiempo, la Germanía no fue una revuelta, la Germanía no empezó siendo una revuelta, todo lo contrario, empezó siendo un acto de acatamiento a una orden dada por las autoridades valencianas. Y esta orden de acatamiento era una orden muy peleaguda, una orden que yo no sé si alguno de ustedes es político, y creo que hay unos cuantos por aquí. Mi consejo como historiador sería que si se ven en la circunstancia de tener que tomar esa decisión, no la tomen nunca. Y es armar al pueblo. Hay que armar al pueblo. Armar al pueblo es la cosa más complicada del mundo. Hay ejemplos históricos más que sobrados sobre las consecuencias que eso puede tener. El pueblo de Valencia, que fue convocado por el gobernador entonces de Valencia, don Luis de Cabanilles, a una reunión en la cual se le planteó a los representantes de los gremios, bueno, más que de los gremios, de las cofradías valencianas, se les planteó que tenían que contribuir a la defensa de la ciudad porque la coyuntura era muy peligrosa, había ataques. Argelia se había convertido ese mismo año con los hermanos Barbarroja, famoso pirata Barbarroja, Khaireddin, y el Larouj, el hermano mayor era el Larouj, menos conocido que Khaireddin porque murió más pronto, pues habían hecho de Argel, habían convertido a Argel. Argel está a un tiro de piedra de las costas valencianas. En barco en aquella época era un día de navegación, no llegaba. Se había convertido en una potencia
tremenda, terrible, con una capacidad militar extraordinaria, y las costas valencianas, que estaban semidespobladas, con razón, porque en fin, era zona peligrosa, zona de guerra. Bueno, pues padecían estos ataques, poblaciones enteras eran raptadas. Rojales pues tuvo un ataque extraordinario, Cullera en 1503 prácticamente fue la mitad de la población destruida. En fin, era un momento peligroso, complicado, con la peste, un contagio pestífero. Acabamos de pasar por una pandemia y hemos vuelto de alguna manera a la Edad Media, porque hemos vuelto a un tiempo en el cual nos hemos visto a confinarnos en casa cuando era algo que era inconcebible. Bueno, pues algo semejante pasó en la época, con la diferencia de que en lugar de confinamiento hubo una huida masiva de Valencia, de las fuerzas vivas, de los ricos, de los poderosos, de aquellos que tenían capacidad de mando, autoridad, poder. Se fueron de Valencia y dejaron Valencia pues en manos de los más humildes, de los más pobres. Y esos pobres, estos humildes, fueron convocados por el gobernador y les dijo: no solamente es que tenéis que contribuir a la defensa de la ciudad, que bueno, esto estaba de alguna manera en el guión, porque en aquella época ser vecino de una ciudad, y Vicent Peris quiso avecindarse en Valencia, dejó de ser segorbino, se desavecindó de Segorbe para ser vecino de la ciudad de Valencia, pues comportaba, entre otras muchas obligaciones, servir en la milicia local. Era una más de las obligaciones, digamos, de ciudadanía de la época, había que servir en la milicia local. Pero Cabanilles no les pidió esto a los gremios. Cabanilles les pidió a los gremios que pusieran encima de la mesa dinero. Porque las cofradías en aquella época eran instituciones que tenían mucho dinero. Algunas cofradías, por ejemplo, la propia de Peris, que era la de los terciopeleros, de los velluters, pues tenía alrededor de 500 maestros asociados, 500, pagando unos más que otros, indudablemente, pero pagando religiosamente sus cuotas anuales, y al final, pues la tesorería de la cofradía tenía un dinero más que suficiente para que, si le pedían que compraran armas de la ordenanza, porque la orden que se les dio en 1519 es que defendiesen la ciudad de Valencia con armas de la ordenanza. ¿Y esto de armas de la ordenanza qué quiere decir? Pues quiere decir que tenían que ser armas de fuego, artillería. No valían solo las picas, los petos, las manoplas, los cascos, no, esto, en fin, o las ballestas, no, había que comprar artillería. Y comprar artillería, estamos hablando de un gasto mayor. Había que comprar pólvora, había que comprar armas ligeras, arcabuces, mosquetes. Había que hacer un desembolso muy importante de dinero. Y las cofradías preguntaron: bien, de acuerdo, ¿dónde están los caballeros de la ciudad? ¿Dónde están los nobles? ¿Dónde están nuestros mandos naturales? Ah, no están, ni se les espera. Ni están ni se les espera. ¿Por qué no se les espera? Porque hay peste en Valencia, no van a venir, no van a poder venir, están fuera, están protegiendo su salud. Tenéis que ser vosotros, dirigentes, representantes, síndicos, procuradores de los gremios clavarios, los que os ocupéis de las cofradías. En principio, la organización laboral de la Valencia de la época estaba mayoritariamente configurada en forma de cofradías. ¿Por qué? Pues porque las ordenanzas específicamente laborales eran pequeñas, eran escasas. Alguna ordenanza laboral había, pero eran pocas. Y por lo tanto, las organizaciones profesionales tenían más la configuración de cofradías que de gremios propiamente dichas. Tenéis que ser vosotros, clavarios, síndicos de las cofradías, los que os ocupéis de esta cuestión. Bueno, aceptaron hacerse cargo, pero claro, asumir que hay que gastarse el dinero en comprar armas para la defensa de la ciudad, para el rey, un gasto importante. Poner sobre la mesa el riesgo de perder la vida, la propia vida, eso que se ha llamado el impuesto de sangre. Bueno, ¿eso a cambio de qué? ¿A cambio de nada? ¿A cambio de nada? De nada, absolutamente nada. ¿Esto es posible? Y aquí empieza lo que podemos empezar a denominar verdaderamente la germanía. Porque la orden que se dio
de armar la ciudad de Valencia. La ciudad de Valencia la hizo suya y comenzó a sacar las consecuencias lógicas de esa orden. El Reino de Valencia no se puede defender solo con la ciudad de Valencia. Hemos de armar al conjunto de las poblaciones reales del reino. Hemos, por tanto, de enviar emisarios a estas poblaciones para que cada población valenciana, ciudades, villas reales, lugares, demás, contribuyan a la defensa del reino. En cada ciudad se ha de organizar un comité que se ocupe de regular, de gestionar la compra de armas, la adquisición de armas, el reparto de las armas, los alardes, la formación militar de la población, etcétera, etcétera. Esto lo hemos... ¿Quién va a regular esto? Bueno, pues como se trata de algo complejo que tiene una doble dimensión, digamos así, una dimensión técnica militar y una dimensión, digamos así, política, por llamarlo de momento de alguna manera, pues lógicamente tendrá que haber dos caras. Este problema, como una moneda, deberá tener dos caras, una cara militar y una cara política. Habrá que designar mandos militares, por un lado, y habrá que designar una organización política que se haga cargo de esto. ¿Con los nobles podemos contar? Pues parece que no, nos han dicho que no están ni se les espera. Bueno, pues como con los nobles no vamos a poder contar, pues esto tendrá que ser algo que organicemos entre nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Y aquí entra Vicent Peris o Vicente Pérez. ¿Quién es Peris? ¿Quién es Pérez? Ahí lo tenéis. No es nadie. Es un vacío. Es una corteza. Es una indumentaria. Peris no es nadie. Peris es lo que podríamos llamar, y de hecho lo que los historiadores llaman, un hombre común. He de aclarar inmediatamente que decir hombre común, primero, no es decir hombre corriente, todo lo contrario. Peris era un hombre común, pero no era un hombre corriente, era un hombre verdaderamente extraordinario. Y Vicente Gómez Benedito, cuando le corresponda pues ocupar aquí el lugar de la presentación de su libro, lo comentará sin duda alguna con todo lujo de detalles. Peris no era un hombre corriente, todo lo contrario, pero era un hombre común. Y cuando hablamos de hombres comunes no estamos hablando de una categoría del lenguaje corriente, no, esta es una categoría del lenguaje histórico, es una herramienta técnica de nuestro trabajo. Y es una categoría que además aparece por primera vez en la bibliografía especializada en torno a 1975, o sea que ya va a ser casi 50 años que los historiadores utilizamos esta categoría hombre común para referirnos a los protagonistas, entre otros muchos fenómenos de la Germania. Un hombre común, un gemeine Mann, porque es Peter Blickel, el historiador alemán que estudió la guerra de los campesinos. La guerra de los campesinos alemanes en 1525 es la revuelta campesina o la guerra campesina probablemente más sangrienta de Europa antes de la guerra de los 30 años, que es, según la historiografía, digamos también al uso, la primera guerra mundial, la primera guerra europea, sería más justo decir, ¿no? La guerra de los campesinos es la gran guerra europea antes de la guerra de los 30 años, 1525, 100.000 muertos en el campo de batalla, 100.000 muertos en una Europa pues que apenas tenía tal vez 30, 35 millones, 40 millones de habitantes. Son muchos muertos. Y además, muertos en edad de crear familias, de procrear, de reproducirse, de un material humano y cultural muy importante. Son desapariciones, son bajas cualitativamente significativas. No muere cualquiera. En una crisis de subsistencia, pues mueren los niños que todavía no son nada en términos sociales, y mueren los ancianos que han dejado de ser algo en términos sociales, pero la población significativa permanece porque es fuerte, puede soportar el hambre, puede soportar la enfermedad. En una guerra no, en una guerra pasa al contrario, o pasaba al contrario en el siglo XVI, moría la población significativa, biológica, cultural, política, socialmente, profesionalmente significativa, y sin embargo pues mantenía la vida población que no. El hombre común.
Peter Blickel no solamente crea esta categoría, el hombre común, sino que nos ofrece como herramientas o elementos del análisis histórico otras dos, que son el bien común. Claro, el bien común, todos sabemos lo que es el bien común, está en boca de todos. ¿Qué es el bien común? Pues hoy los llamamos, al bien común lo llamamos los intereses públicos respecto de los intereses privados. Ese es el bien común. En la época no era exactamente eso. Eso es lo que hubiera respondido un teólogo escolástico como Santo Tomás de Aquino. ¿Qué es el bien común? Pues los intereses públicos. ¿Qué es el bien privado? Pues los intereses particulares. Bueno, bien común no es esto. El bien común es el bien de mi ciudad, de mi población, de mi localidad. Es algo muy concreto. Afecta a todos los ámbitos de la vida. Afecta, evidentemente, digamos, al ámbito de la economía, pero afecta también a las obras públicas, a los caminos de acceso, a los puentes, a los impuestos locales, a los abastecimientos. Afecta a todo aquello que después, cuando la Germanía se convierte en un movimiento social y políticamente significativo, los agermanados empiezan a reclamar. Vemos por todas las poblaciones valencianas los pliegos de demandas que presentan los agermanados y todos están llenos de cosas que nos sorprenden, que se arregle un puente, que se arregle una fuente, que se arregle tal, que los impuestos, que este impuesto lo cambiemos por otro, que este impuesto no se cobre así, que se cobre de la otra manera. Nos sorprende. Bueno, pero estos no son rebeldes, revolucionarios, que están hablando de fuentes, de fuentes, de arreglar el alcantarillado. Nos sorprende. Bueno, nos sorprende porque efectivamente no ignoramos o no sabemos o no tenemos claro que esta gente, hombres comunes, defendían el bien común de su ciudad dentro de una mentalidad, y esta es la tercera categoría de Peter Blickel, que se ha llamado comunalismo. Hombre común, bien común, comunalismo. Comunalismo, ¿qué es el comunalismo? Pues hoy diríamos que comunalismo es la cultura política popular republicana de la época. Pero todos estos cuatro elementos juntos, no cultura política republicana, porque entonces entraríamos en otra dimensión del problema. Estamos hablando de la cultura política popular republicana. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en la mentalidad de los hombres comunes de la época, que por cierto todavía no he definido esa categoría, ¿quiénes son los hombres comunes? Bueno, pues los hombres comunes son ni más ni menos que los pecheros, es decir, los que pagan impuestos, pero que, a pesar de pagar impuestos para el sostenimiento de la res pública, de la universitas, de los regimientos municipales, de los gobiernos municipales, de los ayuntamientos, pues están excluidos, sin embargo, del ejercicio del poder. Como mucho, se les escucha en las asambleas locales, se les escucha, tienen voz, como mucho, pero no tienen voto, no tienen capacidad decisoria, no tienen capacidad de intervenir en los asuntos públicos más allá que haciendo oír su voz. A veces de manera perfectamente regulada y perfectamente normal, a veces no de esta manera, sino de otras que nos sorprendería. Porque, por ejemplo, en el año 1459, en Orihuela, pues un tintorero, Joan Rodríguez, descontento con la acción pública del regimiento de Orihuela, del ayuntamiento de Orihuela, pues empieza a hablar con los de su propio gremio y con otros gremios y mediante procuraciones que se tienen que hacer delante de notarios, va consiguiendo que un número significativo de vecinos de la localidad lo nombren procurador, es decir, síndico, para que él pueda, sin tener derecho, sin existir ningún cauce legal que lo permita, sin haber ningún mecanismo, existir ningún mecanismo regulado para que la voz de un hombre común, como era Rodríguez en aquella época o como era Vicent Peris en 1520 o en 1519, pudiera hacer oír su voz delante del regimiento de la ciudad. Y cuando el regimiento de la ciudad se encuentra con que aparece Rodríguez con una serie de procuras notariales para hacer oír su voz, lo escuchan y a continuación ordenan su encarcelamiento y lo encarcelan en la cárcel común de la ciudad. Esa fue la respuesta. ¿Qué pasa con Rodríguez? Pues Rodríguez
llevaba detrás una serie de procuras notariales que avalaban la voz que él quiso hacer oír delante del ayuntamiento. Pero podía haber elegido otro conducto, el conducto de la revuelta. Como por ejemplo pasó en Erfurt el año 1509. En el año 1509, un aumento muy significativo de los impuestos en la ciudad turingia de Erfurt, pues hizo que de pronto la sala del ayuntamiento se llenase de gente armada con hachas, con porras, con espadas, con cuchillos, reclamando por qué se habían subido los impuestos y por qué se había hecho pública la cifra de 600.000 florines de oro de deuda pública. En aquel momento, uno de los concejales o burgomaestres de la ciudad de Erfurt respondió: vosotros no tenéis ningún derecho a estar ahí, no tenéis ninguna autoridad reconocida para estar alzando vuestra voz y protestando por los impuestos, no tenéis, la comunidad está representada por mí y no por vosotros. En Erfurt en 1509 pasó lo contrario que en Orihuela en el año 1459. No fue Rodríguez el que fue a parar a la cárcel, fue Heinrich Kellner, el burgomaestre de Erfurt, el que fue a parar a la cárcel, y a los 4 meses estaba ahorcado. Había sido sometido a un proceso y había sido ahorcado. Bueno, estamos hablando de una época de la historia en la que había que andarse con mucho cuidado, porque uno podía tener el poder y podía sentirse muy seguro en el ejercicio de un cargo público, pero la gente tenía una capacidad. Estamos en una época en la que todavía la fuerza del Estado no es tan grande como en nuestros días, la fuerza coercitiva de los poderes públicos no es tan importante, y por lo tanto hay que andarse con cuidado con las actitudes y con las con el tipo de mensaje político que se intenta transmitir. Bien, los hombres comunes constituyen comunidades cuando lo necesitan para hacer valer el bien común dentro de una mentalidad comunalista. Bueno, pues esto es lo que explica que en toda Europa, entre 1450, indudablemente antes también, y 1525, indudablemente también después, se produzcan fenómenos. Algunos acaban, como el caso oriolano con el pobre Rodríguez en la cárcel. Por cierto, de la cárcel lo sacó el rey Juan II y lo nombró baile de la ciudad de Orihuela. O sea que el haberse jugado el tipo el tal Rodríguez, pues no le salió tan mal, porque finalmente acabó siendo nombrado baile general de la ciudad de Orihuela, lo cual pues no es mal cargo, sobre todo pensando que el tal Rodríguez era un tintorero. Bueno, el rey previamente pidió informes. Bueno, ¿quién es este? ¿Sabe leer? ¿Podrá desempeñar el cargo? Sí. Bueno, pues sabe leer, puede desempeñar el cargo y es honrado, pues se le nombra baile. Bien, el pueblo se puede constituir en comunidad. Vivir en comunidad o formar una comunidad es constituir una agrupación que se puede realizar ante notario, como Rodríguez, o se puede hacer de manera ordinaria, o se puede hacer de manera juramentada. Entonces estamos hablando de una coniuratio. ¿Por qué? Porque hay promesas, hay juramentos. Claro, la traducción de coniuratio es conjuración. Hoy en día entendemos conjuración como conspiración. No es lo mismo. No es lo mismo un complot, esto es una cosa distinta, que una coniuratio, que es juramentarse, prestarse juramento para darse apoyo mutuo, para hacer frente, bueno, pues a una reivindicación colectiva. Este término, la comunidad, que es un término frecuente, perfectamente frecuente, por ejemplo, en Castilla, de ahí las comunidades de Castilla, coetáneas, un movimiento coetáneo, una revuelta coetánea, una revuelta mucho más compleja que la valenciana, mucho más compleja que la mallorquina, mucho más compleja que otras, precisamente porque además de pretender lo mismo que pretendía la valenciana y otras, pues pretendían no solamente cambiar los gobiernos municipales de las ciudades, pretendían cambiar la representación del reino en las Cortes. El proyecto de ley perpetua en Castilla es un proyecto mucho más complejo que el que se da en Valencia de alguna manera,
Porque en Castilla lo que se pretende es que las 18 antiguas ciudades que tenían voto en Cortes pues desaparezcan como entidades representativas y que sean las diócesis castellanas, todas ellas, las que envíen 3 representantes a las Cortes con voz y con voto, pero además 3 representantes de lo que llamaríamos la mano mayor, es decir, la nobleza, la mano intermedia, los mercaderes, comerciantes, profesiones liberales, etcétera, en fin, gente de la burguesía, podríamos decirlo así, y de la mano menor, los artesanos, los campesinos, los labradores, los granjeros, los propietarios agrarios, los arrendatarios de tierras con una renta más o menos asegurada. Bueno, algo verdaderamente revolucionario en el más estricto sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque la representación en las Cortes era oligárquica. Y claro, de pronto el movimiento comunero plantea una representación pues paritaria, en el sentido de 3 estamentos, el mayor, el mediano y el menor, pero de todas las diócesis, no de las 18 ciudades, sino de todas las diócesis castellanas. Es algo bastante más complejo, ¿no? En Castilla sí que existe en las Germanías de Valencia no encontramos el término comunidad, salvo en una población. Una población que curiosamente es Orihuela y que curiosamente es valenciana, no cuando todas las poblaciones valencianas fueron valencianas, es decir, con el famoso Tratado de Almirra, sino con el Tratado de, ya lo diré, el de Torrellas, de 1304, porque hasta entonces, desde 1245 Almirra hasta 1304, pues esos aproximadamente 50, 60 años, durante todo ese periodo, Orihuela y todas las poblaciones que actualmente forman pues la parte desde Elche, Fini, Alicante, etcétera, la provincia de Alicante, eran castellanas o estaban dentro de Castilla. Y es curioso que sea precisamente Orihuela la única población valenciana donde la germanía se declara y la llaman comunidad, exactamente igual en Castilla, exactamente igual, pero es la única, porque en todas las restantes poblaciones valencianas donde la germanía prende, a esta comunidad no se le llama comunidad, sino que se le llama pueblo o pueblos. Pueblo o pueblos. Y esta es una diferencia fundamental. Una diferencia fundamental que es relativamente difícil de valorar. Porque cuando hablamos de comunidad, los textos de la época, textos, algunos de ellos impresos y redactados por teólogos, por juristas, por moralistas, o textos de la Cancillería, sea la Cancillería local, del escribano de las diferentes poblaciones castellanas o valencianas, o textos cancillerescos de la corte, utilizan estas palabras de modo un poco ambiguo o con acepciones diferentes. Y tanto el pueblo como la comunidad pueden tener una significación más o menos informal o pueden tener un significado muy formal. Se puede hablar de pueblo y de comunidad como los gobiernos urbanos, que esa es una de sus acepciones, no es la más común, o se puede hablar de pueblos y de comunidades como esta especie de, bueno, de cultura política del pueblo, de carácter republicano, pero no en el sentido actual de la palabra republicano, sino en el sentido de defensa del bien común, que tampoco es el bien común actual, es el bien común de la época, que repito, es algo más concreto, más pegado a la realidad, con los pies más en la tierra, es un bien común de las cosas muy concretas, de aquí, de mi tierra, de mi ciudad, de mi población. Pero claro, ya ese significado de la palabra pueblo o comunidad es bastante más informal y es más difícil de calibrar. Porque os decía hace un instante que la germanía, cuando empieza a organizarse alrededor de la puesta en marcha de la orden de adecenamiento o adesenamiento, ayornamiento, por decirlo de alguna manera, la actualización, la puesta al día de las milicias, de las viejas milicias con las armas de ordenanza, se dota de una estructura militar, de mandos militares, pero también se dota de una estructura de mandos políticos o de cabezas políticas. Y estos, la Junta de los 13, por decirlo de alguna manera, seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar de esta institución. Bueno, pues la Junta de los 13 era la Junta de los 13 síndics del poble o del pueblo, allá donde
se expresaban en otra lengua del pueblo del pueblo. ¿Y qué era el pueblo? Pues el pueblo era algo muy concreto. El pueblo no eran los nobles porque no pagaban impuestos, no eran los sacerdotes o los religiosos, los clérigos en definitiva, porque tampoco pagaban impuestos. El pueblo es el que sufría sobre sus espaldas la carga de los asuntos públicos, la carga de verdad, que es pagar impuestos, que tener que contribuir con estos gravámenes y con estas imposiciones al sostén de la carga pública. Y estos eran ni más ni menos del pueblo, es decir, artesanos por un lado y campesinos por otro. Artesanos que podían ser campesinos. Vamos a ver, el que un artesano se dedicara a tejer no quiere decir que no tuviera campos y que no se dedicara también a arar. Esta idea de que los Peris era como era un terciopelero, pues se dedicaba, todo el día estaba allí el hombre tejiendo en su talacosa. No, pues Peris tenía, con su mujer, tenía un negocio de hostelería, tenía más cosas, era un pluriempleado, por decirlo con palabras de hoy en día. Y muchos artesanos de la época eran campesinos, y muchos campesinos de la época eran también artesanos. Y cuando había que buscar, porque las ciudades en aquella época eran muy poquita cosa, cuando había que organizar un buen número, había que montarle un buen número a la nobleza o a la corona o a todos juntos, pues lógicamente las ciudades tenían que recurrir a los campesinos. ¿Por qué? Porque el 95% de la población europea en comienzos del siglo XVI eran campesinos. ¿Y dónde está la gente? ¿Dónde va la gente? Pues donde va en aquella época no Vicente, sino el campesinado. Y hay que recurrir al campesinado, es forzoso recurrir al campesinado porque si no, no hay posible victoria de nada. Sin los campesinos no se puede hacer nada y por lo tanto todas las revueltas de la época tienen ese aire de guerra campesina, de revuelta campesina, que luego cuando empezamos a rascar un poco, pues a veces se desvanece o a veces se confirma, pero todos tienen ese aire de guerra campesina. Y este es ni más ni menos el contexto en el que se producen las Germanías. Las Germanías se producen en un contexto de revueltas comunales. Revueltas comunales. ¿Qué es la Germanía? Pues la Germanía es un movimiento comunal que se transforma en una revuelta comunal y que finalmente deviene en una guerra comunal que acaba siendo derrotada por la nobleza. Si hubiera sido por Peris, bueno, del primer Peris, yo diría el primer Peris, el Peris que gana la batalla de Gandía, o la batalla de Vernissa, o la batalla del día de Santiago de 1521, 25 de julio, ese Peris sí que hubiera podido hacer, es la gran victoria militar de la Germanía en el campo de batalla, ese Peris sí que hubiera podido hacer que la Germanía hubiera triunfado. ¿Y qué hubiera pasado después? Pues, si quieren que les diga la verdad, no hubiera pasado casi nada, casi nada. ¿Por qué? Porque el pueblo no se hubiera hecho con el poder, no hubieran tirado, en fin, a la nobleza al mar, bueno, se hubieran embarcado y los hubieran enviado a Argel o vaya usted a saber a dónde, y hubieran, en fin, nombrado un nuevo rey o designado o elegido un nuevo rey y hubieran cambiado la monarquía por una república. No, esto no hubiera sucedido, simplemente hubiera sucedido que probablemente las ciudades valencianas pues hubieran tenido un régimen de organización y político y de gestión de los asuntos públicos distintos, pero ni la nobleza hubiera desaparecido ni la monarquía habría desaparecido. Ese es el Peris que pudo haber hecho triunfar la Germanía, aunque hay que tener en cuenta una cosa. Peris gana la batalla de Gandía en las cercanías, las proximidades de Gandía, en la cuenca del río Vernissa, y a continuación la Junta de los 13 de Valencia presenta la dimisión. ¿Por qué? Porque la victoria militar de la Germanía significó paradójicamente la derrota política de la Germanía. Sobre esto habría mucho que decir, probablemente Vicente, el día que presentemos un libro podremos hablar del tema. Significó esto la derrota política de la Germanía. Y luego ya aparece un segundo Peris, que es el Peris de las incursiones antimorejares por la Marina, que llega tarde al sitio de Orihuela y que no hace el papel o no cumple el papel que se esperaba de él, que es apoyar a Orihuela frente al ataque del Marqués de los Vélez, que fue victorioso y que hizo caer todo el sur del territorio valenciano y que sentenció, porque el norte estaba sentenciado
desde la batalla del 18 de julio del 21, la batalla de Almenara. Estaba sentenciado, no había forma ya de poder recuperarlo, pero el sur no se había perdido, y el sur, estamos hablando de Sagunto hasta Orihuela, no se había perdido, y la acción un poco suicida de Peris metiéndose por las marinas y haciendo una especie de cruzada anti-Mudéjar, pues realmente provocó la caída de Orihuela. Y bueno, es un personaje que también tiene otra cara, ¿no? Hablamos de revueltas comunales que yo, pues de alguna manera, he clasificado en tres grandes grupos, pues para que de alguna manera podamos caracterizar a las Germanías de Valencia. Habría, entre todas las revueltas, estas 80 revueltas que les comentaba que se dieron entre 1450 y 1525, habría revueltas populares con objetivos comunales. Por ejemplo, la revuelta genovesa del año 1506. La revuelta genovesa del año 1506 es una revuelta en la cual una ciudad como Valencia, Génova, aprovechando un contexto de alguna manera parecido al de Valencia, la invasión de las tropas francesas de la península ibérica, la península itálica, una vez más, porque estamos en plenas guerras de Italia. A ver, Francia pretende hacerse lo mismo que la monarquía hispánica, con la hegemonía de Italia, y cada vez que entran los franceses o entran los españoles por el sur, pues conmovemos la península itálica. En este caso le tocó a Génova. En ese momento, dos familias se han repartido el poder en esta república mercantil, los Adorno y los Fragoso, y en el año 1506, pues los mercaderes, los artesanos y eso que en Italia se llama el popolo minuto, que son la gente joven, lo que aquí en Valencia llamamos fadrins, gente, bueno, los empleados de los talleres, de los artesanos, etcétera, etcétera, los aprendices, etcétera, pues constituyen un orden complejo, echan a las dos familias poderosas de Génova, las echan de la ciudad, y al final una revuelta dentro de la revuelta, una revuelta popular dentro de la revuelta popular, acaba nombrando a un tintorero como Rodríguez, a Paolo da Novi, como dux, nada menos que dogo o decano, podríamos decir, de la República de Génova, durante un periodo de tiempo muy corto, porque el mandato de da Novi dura apenas unos meses. Rápidamente una contrarrevolución lo echa del poder, lo encarcelan, lo procesan, y como siempre estas cosas acaban siempre muy mal, pues lo ejecutan de muy mala manera. Pero es lo mismo que pasa básicamente en Valencia. Es una revuelta popular donde no había una cierta cultura comunal, un cierto comunalismo, pues de pronto se constituye un orden complejo, una comunidad de grupos populares que son desbancados por los más populares, y aquello acaba mal, de mala manera. Pero lo mismo puede decirse, por ejemplo, de la revuelta antifiscal de Agen, en Aquitania. Pasa exactamente lo mismo. En este caso es un incremento de los impuestos locales, da lugar a una protesta tremenda, en la cual pues las autoridades son expulsadas de la ciudad y se impone una comuna popular como gobierno de la ciudad. ¿Durante cuánto tiempo? 2 días. Aquello no dura más que 2 días. Y rápidamente entran las fuerzas del rey en la ciudad, entran los soldados, entran los jueces, bueno, y deshacen todo aquel movimiento. Pero son movimientos populares en el seno de ciudades que no tienen una tradición comunalista consolidada, como es el caso de Castilla, o es el caso de las poblaciones, muchas poblaciones del norte y del centro de Italia, o es el caso sobre todo del mundo germánico, donde esto no existe y donde podemos hablar de movimientos o de revueltas de origen popular y que tienen objetivos comunales. Las Germanías es uno de estos movimientos. Repito, no es en principio una revuelta, pero se acaba convirtiendo en una revuelta porque su origen tiene mucho que ver con algo que es muy peligroso tocar o decidir, que es armar al pueblo. Hay otras revueltas que son las revueltas comunales con objetivos comunales. Son revueltas comunales, es decir, son revueltas que se dan en territorios donde ha existido una cierta tradición comunalista, donde el principio de comunidad, como es el caso de Castilla,
existía, pero que la evolución, por ejemplo, en las ciudades castellanas, pues empezaron a ser, en la Alta Edad Media, concejos abiertos, donde todos los vecinos, los domingos, a toque de campana, después de misa, pues en la misma iglesia, se planteaban, bueno, las decisiones que había que tomar, como si fuera una junta de vecinos de una finca, y se planteaban las decisiones a tomar y las decidían. Bueno, pues esto pasaba en los concejos abiertos castellanos, pero luego los concejos se van haciendo más grandes, su gestión es más complicada, aparece un cierto personal técnico, hay que dedicar permanentemente personas al gobierno cotidiano de la ciudad, al regimiento. No se olvida el sistema abierto, no se olvida, pero va cayendo en un cierto desuso, hasta que finalmente se instituye, pues entre el siglo XIV y el siglo XV en Castilla, el regimiento. ¿Regimiento qué es? Pues políticos profesionales que se dedican a la administración, a la gestión de los asuntos públicos de manera profesional, es decir, de manera específica, sin casi ningún otro contacto con una actividad que no sea la gestión de las rentas públicas, de las finanzas públicas, de lo que se han llamado pues, burguesías estatutarias, a veces se les ha dado este nombre, y que además son gobiernos oligárquicos, porque no los elige nadie. Se autorregulan o se autoeligen o compran son regidores vitalicios, son alcaldes vitalicios, han comprado a la corona ese título y lo ejercen de manera vitalicia. Bueno, se ha acabado donde antes hubo un gobierno comunal o comunalista, un concejo abierto, de pronto se ha transformado en un gobierno oligárquico, pero la tradición comunalista, la mentalidad comunalista, la ideología popular republicana ha desaparecido. La gente todos los días habla de ella y se queja del gobierno local, no se queja como nos quejamos ahora del gobierno del Estado. En aquella época del rey no se quejaba nadie, viva el rey y muera el gobierno, viva el rey y mueran los malos ministros, viva el rey y muera el regimiento, pero nunca era muera el rey. Esto estaba completamente descartado. En la época el objeto de crítica fundamental es el gobierno local, esencialmente. Y esto sucedía en ámbitos donde había habido una cierta tradición comunal que se pretendía recuperar. No es igual que en Valencia. En Valencia, la conquista cristiana del Reino de Valencia hace que los municipios se creen desde arriba. Los crean los conquistadores, lo crea el monarca, lo crea el repartimiento, lo crean los señores que se reparten la población valenciana e imponen cartas pueblos. Imponen desde arriba un gobierno. Ahí no ha habido un concejo abierto nunca ha habido un espíritu democrático, nunca ha habido un comunalismo. En Castilla sí, pero en Valencia no. Por lo tanto, en Valencia, o en Génova, o en Agen, no hay una tradición comunal como lo había en Castilla. ¿Dónde ha habido tradiciones comunales? Pues la ha habido, por ejemplo, en Erfurt. Les decía antes, ¿qué pasaba en Erfurt? Pues que los hombres comunes de Erfurt, con cachiporras, con espadas, con cuchillos, se presentaron en el Concejo Municipal de Erfurt y pidieron cuentas. ¿Cómo os habéis gastado tanto dinero? ¿Cómo tenemos una deuda pública de 600.000 florines? ¿Qué impuestos vais a aprobar para pagar esa deuda pública? ¿Qué habéis hecho para evitar que en Leipzig haya una feria que nos esté haciendo la competencia? Y saltó Heinrich Kelmin y dijo, no, vosotros no sois la comunidad, soy yo, somos nosotros, el movimiento de la ciudad. Rápidamente lo encarcelaron y a los pocos meses estaba ejecutado. Porque había una tradición comunalista en Erfurt. Son revueltas comunalistas donde el espíritu comunalista persiste, pero se ha olvidado o ha caído en desuso. De estas hay menos, pero las hay. La más importante de todas fue la revuelta florentina del año 1494, la famosa revuelta en la que estuvo implicado Fra Girolamo Savonarola, que seguramente todos ustedes han oído hablar de Savonarola y de sus predicaciones. Se dice que apocalíptico. Bueno, Savonarola no era tan apocalíptico como se dice de él. Savonarola era un dominico muy, muy político. Y Savonarola, que a la vez de ser un dominico muy político y jefe de partido, jefe de facción, los Piagnoni, la Piagnona era una campana del monasterio de San Marcos de Florencia, dominico, y bueno, pues los Piagnoni eran los de la campana, la Piagnona, pero también los que lloraban, porque efectivamente la emotividad también formaba parte del lenguaje político de la época. Bien, en la revuelta florentina
se echa de la ciudad a los Medici se van porque viene nada menos que Carlos VIII de Francia con el ejército francés, que es la mejor caballería del mundo. Los Medici, que eran contrarios a Francia, pues tienen que salir por pierna. Se instaura un gobierno provisional y ese gobierno provisional, bajo la presión de Savonarola, impone unas reformas constitucionales, entre las cuales figura la creación del Consiglio Maggiore, una institución que se copia de Venecia y una institución en la cual se admite la presencia de 1/3 de plazas ejecutivas no para los artesanos, no para las familias más ricas, sino para la plebe. ¿Quiénes son la plebe? No se sabe. Son los hombres comunes, el piccolo, el popolo minuto, es el menu peuple, es la gente común, son los pecheros, los que pagan impuestos. No necesariamente artesanos, no necesariamente ricos. Y ellos tienen una tercera parte del Consiglio Maggiore reservada después de la reforma constitucional de 1494. Este no es el caso de Valencia ni de la Germania, porque aquí no existe tradición comunalista. Y luego, bueno, se podría decir que hay una cierta variante de esta revuelta comunal, de origen comunal y con unos objetivos comunales, por olvidados, por perdidos. Podríamos hablar de una subvariante, que serían todas las revueltas que la ciudad de Gante, que es una ciudad flamenca, protagoniza, ciudad en la que nace Carlos V, por cierto, en el año 1500, nace allí, por casualidad, pero nace allí, en la ciudad de Gante. Una ciudad que tiene un estatuto específico, que es el famoso, la constitución de los 3 cuerpos. Los 3 cuerpos es como el Consiglio Maggiore, es decir, un gobierno en el cual están representados los patricios, igual que las familias ricas en Florencia, están representados los gremios más importantes, que son los gremios de los pañeros, porque en Flandes la pañería era la industria más importante, y luego los otros gremios, los restantes 53 gremios de la ciudad. 3 colegios, 3 estatutos, 3 categorías de representantes políticos. Este régimen de los 3 cuerpos garantiza y fortalece la constitución de la ciudad. Los duques de Borgoña y después los archiduques de Austria tratan de limitar, cercenar, cortapisar hasta donde pueden la independencia, la autonomía de la ciudad de Gante, y la ciudad de Gante les hace frente con sus fuerzas armadas, con su milicia, con su capacidad económica, hasta donde puede y de la manera que puede. Pero se pasan un siglo resistiendo a los duques de Borgoña y a sus sucesores, los archiduques de Austria, hasta que finalmente será el propio Carlos V, aprovechando la última gran revuelta de la ciudad, porque hay hasta tres grandes revueltas. La última es la del 49, de 1549 a 1550, la que anula la constitución de la ciudad, el régimen de los 3 cuerpos, y la que establece un régimen oligárquico para la ciudad de Gante. Pero Gante se ha pasado un siglo resistiendo este permanente ataque de los duques de Borgoña en principio, de Luis el Bueno y de Carlos el Temerario después. La hija María de Borgoña, como tuvo que enfrentarse a los franceses, pues dictó el privilegio magno de 1477, restaurando todas las autonomías que su padre y su abuelo habían hecho desaparecer, pero bueno, hubo esa resistencia. Y finalmente hay un tercer tipo de revuelta que también de alguna manera refleja lo que fue la Germanía en Valencia, que son revueltas comunales con objetivos federales o federativos. Estas ya son más complejas. Se puede ir medianamente lejos en estas revueltas comunales con un carácter federativo, como es el caso de las famosas revueltas irmandiñas gallegas, los irmandiños gallegos, con el apoyo de la corona, por cierto, porque a ellos no les faltó el apoyo de la corona, como no les faltó a los remensas catalanes, a los siervos de la gleba catalanes, o a la Busca, el Partido Popular de la ciudad de Barcelona, el apoyo de Alfonso el Magnánimo, o de Juan II, o de Fernando el Católico, con apoyo de la corona,
constituyeron la Santa Hermandad del Reino de Galicia, una hermandad de ciudades, de poblaciones, que se dedicó a destruir sistemáticamente los castillos de las grandes familias gallegas, de los duques de Lemos, etcétera, etcétera. Después de las guerras irmandiñas, pues prácticamente los 130 grandes castillos de Galicia habían desaparecido, pero habían desaparecido porque a pico y pala los irmandiños los habían ido destruyendo con, repito, la anuencia, la aceptación y el apoyo, a veces tácito y a veces explícito, de la corona. Una institución de salvaguarda del bien común, de la paz, de los caminos, de la seguridad de los caminos, etcétera, etcétera, que se dedicó sistemáticamente a destruir el poder de la aristocracia gallega. Esta podría ser el caso. También podría ser el caso, indudablemente, de la guerra de los campesinos alemanes. La guerra de los campesinos alemanes es, más allá de sus objetivos sociales, es una guerra en la que los alemanes occidentales, Suabia, Turingia, Palatinado, la zona del Tirol, la zona de la Alta Renaria, Baden-Württemberg, esos territorios de la Alemania centro-occidental, pues se defienden frente a la vocación de los señores por establecer la servidumbre. A nosotros nos parece que la servidumbre es una cosa terrible. Sin embargo, la servidumbre en la época era la limitación de la movilidad del campesinado. El campesinado no se podía mover de la ciudad, de la población en la que nacía. Esto era básicamente la servidumbre. Y de vez en cuando la contribución gratuita de una cierta cantidad de trabajo que no era mucha. Pero sobre todo lo que se limitaba era la libertad de movilidad de la gente. Bueno, pues este hecho desencadena una guerra campesina con un espíritu comunalista que afecta a la constitución de una milicia que es la base sobre la cual se instituyen las federaciones, las uniones cristianas de Suabia, que tienen como base 3 ejércitos, 3 cuerpos de ejército, de Allgäu, de Sundgau y de Waltringen, que unidas dan lugar a la primera gran federación de poblaciones campesinas de Alemania. Porque en el norte de Alemania, en la zona de Schleswig-Holstein, existía desde 1447 una república de granjeros. Una república de granjeros, es decir, de propietarios agrarios, que durante un siglo se defendió muy bien contra los aristócratas del sur alemanes y contra el rey de Dinamarca del norte, haciendo frente a los ejércitos del rey de Dinamarca y de los Ritteradels alemanes. Durante todo un siglo, una república de campesinos, una república de comunas campesinas. Bueno, pues este mismo experimento se ensaya en Suabia con motivo de la guerra de los campesinos, y con la derrota del movimiento de los campesinos, pues es un asunto que desaparece. Y finalmente, la gran revuelta comunal con aspiraciones federativas son las comunidades de Castilla. Esta es la gran revuelta con aspiraciones federativas. La Germanía Valenciana pretendía tanto como los castellanos. ¿Hay algo parecido en las Germanías de Valencia al proyecto de ley perpetua de septiembre del 20? ¿Hay algo así como una reforma constitucional que afecta a la representación política del reino? No, no lo hay. La Germanía de Valencia no llegó tan lejos. La Germanía de Valencia llegó a lo sumo a lo que podríamos llamar, dentro de ese espíritu comunalista de la época, a plantear importantes reformas en los gobiernos locales, en la representación de los gobiernos locales. Que el hombre común estuviera representado en los órganos de participación, pero también los órganos de decisión de los gobiernos locales. Y para defender esta reforma, que también de alguna manera no era constitucional, porque afectaba al ordenamiento de las entidades locales, pues se plantea una federación, un agermanamiento, un hermanamiento de los pueblos, que sería el equivalente entre nosotros, aunque no es exactamente lo mismo, de las comunidades en Alemania, en Italia, en la parte alsaciana de Francia, la parte flamenca de Francia, en los Países Bajos, etcétera, etcétera. Sería ese equivalente. Se plantea un hermanamiento de los pueblos de las ciudades, poblaciones y villas reales, con una defensa del real patrimonio que incluía
además de a las ciudades y villas reales, a aquellas ciudades y villas de señorío que pretendían volver al Real Patrimonio. Si eso hubiera triunfado, tal vez Segorbe, que siempre fue partidaria de volver, de regresar al Real Patrimonio, pues se hubiera podido plantear con mayores garantías de éxito un regreso al Real Patrimonio y la desaparición de la jurisdicción asignada a los duques de Segorbe. Se lo plantearon otras poblaciones señoriales, de la Orden del Montesa, del Marqués de Denia, del propio Duque de Gandía en algún momento, Elche, que pertenecía a don Bernardino de Cárdenas. Se lo plantearon muchísimas ciudades y poblaciones señoriales de la época. Pero las Germanías nunca llegaron, por tanto, tan lejos como en Castilla, porque nunca pasaron de lo que podríamos llamar el plano de los gobiernos locales. Por lo tanto, movimiento, porque no solamente es una revuelta, no solamente es una guerra, movimiento complejo, movimiento que tiene dos fases. Una primera es un movimiento, si ustedes lo prefieren, una revuelta popular con objetivos comunales, y luego es una revuelta comunal con objetivos federativos, como lo fueron otras muchas manifestaciones de conflictividad social y política de la Europa del Renacimiento. Porque esto de que España es diferente y que los pueblos que formamos parte de España también lo somos, pues es un gran timo. Nosotros somos europeos, somos iguales a los europeos y hemos sido iguales a los europeos desde la noche de los tiempos. Probablemente hemos sido más europeos que muchos europeos. Y por lo tanto nos parecemos a los europeos ahora y ayer, hace 500 años, exactamente igual. Hacemos las mismas cosas y las hacemos de la misma manera. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por esta. Ya les había anunciado esa capacidad y ese conocimiento que tiene de la visión no solo de las Germanías, sino también del contexto español y en el ámbito europeo. Hay una cosa que había obviado a la presentación y que para algunos que estén interesados estos días en profundizar ya en las revueltas de las Germanías y en Segorbe, él escribió un libro que publicó la Mutua, que fue Segorbe a través de su historia, en donde dedica un apartado importante a la revuelta de las Germanías. Por lo tanto, les aconsejo que lo vean. Eso dio pie también a otro ámbito, que es el del director de publicaciones de la Fundación Mutua Segorbina, en donde ha desempeñado un papel de dirección y de asesoramiento importante. Yo termino ya. Él, si ustedes ven el cartel y utilizando la metáfora, nos ha plasmado el verde, el fondo de lo que son el ámbito del personaje y el ámbito de las Germanías. Él ha desarrollado ese fondo verde desde el norte de Europa hasta el sur. Les recuerdo que vamos a ir, como las partes de Vicent Peris, vamos a ir poco a poco profundizando en ese entramado, y la próxima conferencia del viernes, que la dirá nuestro compañero y amigo el doctor Rafael Narbona, se centrará exclusivamente en lo que son las Germanías en la Comunidad Valenciana. Y luego ya iremos adentrándonos en el propio personaje con Vicente Gómez, y por último contextualizaremos todo ya en octubre con Vicent Peris, nuestro obispo, y los virreyes del Reino de Valencia, que en aquel momento eran los duques de Segorbe. Es decir, que tenemos ahí un entramado apasionante, como una teleserie de capítulos que podemos ir disfrutando a lo largo de estos meses. Muchas gracias por su presencia y recordarles que nos vamos todos ahora hacia el Centro Cultural a inaugurar la exposición de las Germanías. Muchas gracias.